Bienvenidos a La Voz de la Alianza Internacional, donde estamos hablando de temas de interés para la familia. Hoy hablaremos de los altares. Esos altares que hoy estamos conociendo en México y en varios lugares de Latinoamérica, y debemos conocer qué dice Dios, qué dice la palabra de Dios. El altar es una idea de Dios. No podemos conocer la palabra altar a menos que Dios la haya hablado. Dios la habló, Dios la determinó, y el altar no es más que un lugar. Es un lugar donde Dios tiene un encuentro con el ser humano en la tierra. Debido al pecado de Adán y Eva, vino la separación del hombre de Dios. Dios está en los cielos, el hombre está en la tierra. Nosotros somos pecadores aquí en la tierra. Necesitamos acercarnos a Dios, porque el hombre fue creado para depender de Dios. El hombre no puede vivir sin Dios. Y debido al pecado de Adán y Eva, el hombre estaba separado totalmente de Dios. ¿Cómo se acercó Dios al hombre? Por medio del altar. ¿Qué es un altar? Es un lugar de adoración por medio de una ofrenda de sacrificio. Dios determinó la ofrenda como el punto de contacto entre Dios y el hombre en la tierra. Debería ser un sacrificio de esa ofrenda para que la respuesta de Dios viniese del cielo a la tierra. La ofrenda es importante, es el punto de contacto entre el pecador aquí en la tierra y Dios, que es santo. Sin santidad nadie verá al Señor. La Biblia, que es la palabra que nos va guiando, dice, por ejemplo, en Levítico. Levítico es un libro de la ley. Hay 5 libros de la ley: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Hago énfasis porque el altar tiene que ver con los libros de la ley. Y este libro de Levítico habla de las ofrendas, habla del acercamiento del hombre a Dios, habla de lo que significa la sangre que Dios puso en los animales. En Levítico capítulo 17, versículo 11, dice Dios: porque la vida de la carne en la sangre está. Y yo, dice Dios, os la he dado para hacer expiación, limpieza del pecado, expiar, quitar el pecado sobre el altar. Aquí está el altar. Así que Dios estableció el altar para que haya una ofrenda de sacrificio de un animal. Dios estableció el sacrificio del animal, y la misma sangre hará expiación de la persona. O sea que Dios estableció, para solucionar el problema del pecado, que un animal muriera en lugar del ser humano, y que la sangre de ese animal, que tendría que ser de una oveja o del ganado, una vaca, un becerro, tenía que morir y ser sacrificado en el altar. La sangre es vida. Dios puso la vida en la sangre, y esa sangre iba a traer la expiación del pecado del hombre en la tierra. Era un sacrificio de sustitución. El hombre tenía que morir por el pecado, pero en lugar del hombre, Dios estableció el sacrificio del animal. Todo esto hablaba hacia el futuro, al Cordero de Dios. Dios estableció el sacrificio del Cordero en su propio Hijo, Jesucristo. Cuando Jesucristo vino a la tierra por primera vez, Juan el Bautista lo señaló como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cómo iba a quitar el pecado del mundo Jesucristo? Derramando su sangre. Él fue señalado como el Cordero de Dios. El único sacrificio humano que Dios determinó para la salvación de toda la humanidad del planeta Tierra fue su propio Hijo Jesucristo.
Cristo murió en la cruz del Calvario una vez y para siempre, resucitando al tercer día para darnos vida y vida de resurrección, vida eterna, vida en abundancia. Dios es Dios de vida, no de muerte. Por eso tenemos que conocer lo que es el altar. El altar es el punto del encuentro con Dios, es el punto de adoración a Dios, es el punto del sacrificio. Ofrendamos para acercarnos a Dios. De allí el concepto de diezmo y ofrenda hoy en día en el cristianismo. La ofrenda y el diezmo nos acercan a Dios. Y a través del diezmo y la ofrenda, dice la Biblia en Malaquías 3:10, Dios abre las ventanas de los cielos para derramar bendiciones sobreabundantes. Y además Dios reprende por nosotros al devorador. Así que tenemos provisión y protección por medio del diezmo y la ofrenda. Es significativa la ofrenda en el altar. El altar sin ofrenda no puede funcionar. El altar se construye para que haya ofrenda. Pero ¿quién pone los requisitos del altar? ¿Cómo construir el altar? De la ofrenda. ¿Qué tipo de ofrenda? El único que pone ese requisito es Dios, para que de esta manera se acerque al hombre y el hombre reciba la ayuda de Dios. Porque estamos aquí en la tierra necesitando vida, necesitando salud, necesitando bienestar económico, necesitamos trabajo, necesitamos prosperidad, necesitamos el favor y la gracia permanente de Dios en nuestras vidas. Así que por eso es importante el altar con la ofrenda en sacrificio. Y el diezmo y la ofrenda hoy en día es lo que significa y lo que representa para el cristiano que debe adorar a Dios. Así que la primera enseñanza de todo pastor para un recién convertido es enseñarle a diezmar y ofrendar para que las bendiciones vayan fluyendo, vayan caminando en la familia de generación tras generación. Hoy estaremos hablando de altares, llamando a la vida o a la muerte, porque cuando hay obediencia a la palabra de Dios con respecto al altar, la bendición de vida allí estará. Pero si no se cumplen los requisitos de Dios, será la muerte la que sucederá. En Deuteronomio 30, 19 y 20 dice la Escritura: a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Dos caminos, la vida y la muerte, o también la bendición y la maldición. Vida, bendición, muerte, maldición. Escoge, dice Dios, escoge pues la vida. Dios es bueno al mostrarnos el camino de la vida. Dios dice: escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. O sea, tú, tu familia, tus nietos, tus bisnietos, tus generaciones futuras. Amando a Jehová tu Dios. El altar es para adorar a Dios. Amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti. ¿Por qué nos acercamos nosotros los seres humanos a Dios? Porque Dios es el único que nos da vida. La salud nos lleva a la vida física, vida biológica. Por eso necesitamos la vida de Dios. Dios nos da vida física, vida biológica, pero también la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, si creemos en Jesucristo. Por eso dice aquí: atendiendo a su voz y siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días. Esto habla de terminar el tiempo que tenemos aquí en la tierra. El Salmo 90:10 dice que el hombre debe vivir entre 70 y 80 años, o sea, un promedio de 75 años.
Pero hay personas que no llegan a los 80 años. Hay personas que mueren a los 40 años, otras personas mueren a los 20 años, otras personas mueren en el vientre de su madre, otras personas mueren siendo niñas. ¿Por qué hay muerte prematura? Debido al pecado. Cuando hay pecado, hay limitación de la vida. Para esto vino Jesucristo a solucionar el problema. Él era el Cordero de Dios, el único que podía morir en la cruz para vencer el pecado y vencer a Satanás por medio de su sangre que derramó en la cruz del Calvario. Por eso el altar es la manifestación del poder de Dios. Dios estableció vida o muerte, estableció bendición o maldición. Cuando Dios envió al profeta Elías, Elías fue enviado en tiempos de mucho pecado. El pecado de la idolatría, la gente se había apartado de Dios, sobre todo el pueblo de Israel, que debería adorar al Dios único y verdadero, estaban entre dos pensamientos, entre el pensamiento de Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, por un lado, y por otro lado, por Baal, el Dios de los cananitas o de los cananeos. Así que tenemos aquí un pensamiento dividido en el ser humano y por eso Dios mandó al profeta para confrontar a los Baales, confrontar la idolatría de los Baales, confrontar la idolatría. En los tiempos del profeta Elías, Dios se comunicó cuando Elías levantó el altar. Dios contestó, respondió por medio de fuego. En cambio, los profetas de Baal fueron perturbados, engañados por sus propios dioses falsos. Ellos hicieron todo un ritual. Era una imitación que estaban haciendo del altar. Dios estableció el concepto de altar, pero los dioses falsos o las religiones que hablan de otros dioses construyen altares que imitan a los altares de Dios, pero son altares que son falsos, engañadores. Y la gente, mucha gente, está siguiendo la mentira y el engaño. Hay una serpiente antigua en la tierra que se llama Satanás, el diablo, que establece la religión, porque hablar de altar es hablar de religión, es el centro de toda religión. El altar es el centro de toda adoración. Por lo tanto, todos tenemos que adorar. O adoramos al Dios verdadero o al Dios falso. Porque aquí vimos a los Baales y vimos a Elías. ¿Es un altar para Dios o es un altar que no es para Dios? Que no es para Dios. Y en ese caso se convierte en un altar de vida si es para Dios y de muerte si no es para Dios. Sí. Por eso vamos a ver qué fue lo que Dios determinó en su altar. Éxodo capítulo 20, versículos 24 al 26. Aquí Dios da instrucciones de cómo construir el altar. Dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas, en todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre. Vendré a ti y te bendeciré, y si me hicieres altar de piedras, no las labres de cantería, porque si alzares herramientas sobre él, lo profanarás. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. Hoy conocemos muchos pueblos antiguos que construyeron pirámides y pusieron escalinatas. Sí. Todo ello fue obra del hombre, labraron la piedra y establecieron sus propias construcciones. Dios no dio instrucciones para hacer un tipo de altar como lo que hoy conocemos a través de la historia en nuestros pueblos. Todas las culturas prehispánicas, sí, ¿no? Todas las culturas. Y de Mesoamérica. Y realmente vemos, por ejemplo, aquí en Palenque, sí, el altar enorme. Así es. Todas las escalinatas tan tremendas, sí, ¿no? Así que Dios es Dios quien determinó el tipo de altar. Tenía que ser de tierra o de piedra sin labrar y
no tenía que tener escalinatas o escaleras. Él iba a decidir también el lugar donde iba a estar. Sí. Dios, cuando dio entrada al pueblo de Israel a la tierra prometida, los llevó a 2 montes. Estos 2 montes se llaman Gerizim, uno, y el otro Ebal. En el monte Ebal, Dios dividió a las tribus de Israel y tomó 6 tribus y las puso en el monte Ebal para soltar palabras de maldición al que desobedeciera la ley de Dios o la ley de Moisés para ese momento o para ese tiempo, porque el altar que Dios mandó a construir de piedra tenía que tener grabada la letra de la ley, o sea que se escribió la ley de Moisés en las piedras del altar para la adoración a Dios. Entonces Dios dijo: el que cumpla la ley, la bendición estará, y el que desobedezca la ley, la maldición vendrá. Y Dios escogió el monte Ebal para que el pueblo de Israel conociera las maldiciones, porque eran varias, maldiciones que Dios establecía debido a la desobediencia de su palabra, de la ley de Dios. Y aquí está la enseñanza: obediencia a la palabra, bendición; desobediencia a la palabra, maldición; obediencia a vida, desobediencia, muerte. Vamos a leer Deuteronomio 27, del 4 al 5. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumento de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios y ofrecerás sobre él el holocausto a Jehová tu Dios. Veamos cuál es la primera maldición que Dios establece cuando hay desobediencia a su palabra. Capítulo 27 de Deuteronomio, Dios dijo en el versículo 15: maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusiere en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá: amén. A partir de allí, del versículo 15 en adelante, están todas las maldiciones que Dios estableció cuando hubiere desobediencia a la ley de Moisés. Estas maldiciones tienen que ver por el pecado de la idolatría, por el pecado sexual, de perversión sexual, tiene que ver con adulterio, fornicación, incesto, tiene que ver con homosexualismo, lesbianismo, tiene que ver con toda la perversión que el hombre pueda dar a su cuerpo. Porque el cuerpo del ser humano fue creado para Dios, no fue creado para Satanás. Y a través de la fornicación, del adulterio, el diablo toma derecho de un cuerpo. El diablo se mueve por demonios, entonces los demonios entrarán al cuerpo. Y Dios no quiere que el ser humano dependa de los demonios. Para esto vino Jesucristo, precisamente a libertar a todos los cautivos. Y realmente sería muy bueno que ustedes revisaran estas bendiciones y maldiciones que están en Deuteronomio. En Deuteronomio 27 están las maldiciones y es bueno checarlas, porque cuando a veces suceden cosas en las vidas de las personas o en una nación, dice: ay, pero ¿por qué Dios permitió tal cosa? Pero es que es su palabra. Dice que maldito será todo aquel que, y ahí están todas las maldiciones. Sí. Porque a veces la gente no entiende por qué le suceden las cosas. Sí, por desconocimiento a la Biblia, lo que enseña la Biblia. Porque nosotros no conocen la palabra cristiana solamente porque es día del domingo o día de reunión. Vamos para escuchar de la Biblia, de la palabra de Dios, para crecer más en el conocimiento de lo que Dios demanda para que yo pueda vivir bien aquí en la tierra. Por eso Dios también envió a Jesucristo, y el Señor Jesucristo cargó con todo el pecado de toda la humanidad, todo tu pecado, todo tu pasado, todo tu presente y tu futuro, y
a través de la sangre de Cristo, Dios perdona los pecados y quiere que el hombre se arrepiente y reconozca su pecado y lo abandone. Y entonces Dios va a tener misericordia y te puede librar con la sangre de Cristo el poder de esa maldición. Pero si tú sigues cometiendo esas fechorías, seguirás bajo maldición. Sí, por eso es necesario oír el Evangelio de Jesucristo, creer en el Evangelio y acercarse a una iglesia que enseñe de la Biblia para ir conociendo más acerca de la salvación en Cristo. Cada día debemos crecer más y más y más en fe. Porque hay un diablo en la tierra, enemigo de la fe, enemigo de la familia, enemigo de Dios, enemigo de toda la humanidad. Pero el diablo va a tratar de Él es un mentiroso y engañador aquí en la tierra que ha establecido muchas religiones. Para que caiga en desobediencia a la palabra, para que él pueda meter demonios. Sí, y él es un imitador de altares. O sea que Dios establece el altar verdadero, da instrucciones para el altar, y el diablo establece altares paralelos de imitación a lo que Dios dijo, y se establece una religión. Por eso los pueblos antiguos tenían sus propios dioses y para cada dios hacían sus altares, hacían sus propios sacrificios. En su propia mente ellos tenían el concepto del sacrificio, y es sorprendente que todos estos pueblos exigían, los dioses de estos pueblos exigían el sacrificio, no de animales precisamente, sino el sacrificio de seres humanos. En la Biblia no hay ninguna enseñanza, ningún mandamiento para que el hombre muera, salvo el Cordero de Dios. Así que el sacrificio que Dios mandó fue el sacrificio de animales, pero los pueblos antiguos fueron contaminados por el pensamiento diabólico del sacrificio humano. Y por eso hoy estamos conociendo muchas fiestas cuyos antecedentes son de sacrificios humanos, que es una gran blasfemia, porque el derramamiento de sangre humana en la tierra ha traído maldición. Por eso estamos viendo tantos desastres naturales, tanta muerte violenta, tantos homicidios, tantos suicidios. No hay maldición sin causa. Por eso tenemos que conocer lo que enseña la Biblia. Dios es bueno, Dios es luz, y Él quiere que caminemos en la luz de su palabra. Y aquí, cuando ejemplo, Dios mandó a levantar el altar, Dios dijo: van a poner en cada piedra la ley de Moisés. Todos deben conocer la palabra de Dios. El que desobedezca la palabra de Dios, en lugar de bendición, recibirán maldición. Cuando el diablo oye esta palabra, porque el diablo conoce de las Escrituras, conoce los mandamientos de Dios, y cuando el diablo oye de que hay una maldición de Dios para el que desobedece la palabra, entonces el diablo se encarga de empañar el conocimiento de la palabra, endureciendo corazones para que no les llegue el Evangelio de Jesucristo a la persona y se salve. El diablo empieza a establecer otro concepto diferente a lo que dijo Dios. Todo esto lo conocimos cuando el diablo engañó a Eva. Eva fue engañada con la palabra. Este es el peligro del engaño del diablo. Usa la palabra y la tergiversa. Ese es el gran peligro del enemigo. ¿Cuáles son las fiestas que hoy podemos conocer, cuyos antecedentes tienen que ver con lo oculto o con sacrificios humanos? Vamos a ver algunas fiestas, como son las fiestas de Halloween, 31 de octubre. Precisamente estas fiestas que estamos hoy conociendo a través de la Biblia, porque Dios estableció fiestas en otoño, las fiestas de Rosh Hashanah, la fiesta del día de expiación, la fiesta de tabernáculos, porque Dios estableció fiestas. Pues el diablo también ha establecido fiestas. ¿En qué temporada? Precisamente en el otoño. Las fiestas de Dios, las 3 fiestas de Dios de otoño son fiestas de vida. Pero las fiestas del diablo son fiestas de muerte. Por eso el 31 de octubre se celebra la adoración al Dios de la muerte, sí. Samhain.
Vamos a ver un testimonio de una madre de familia que pasó por la experiencia del Halloween. Veamos. Todo comenzó un mediodía cuando llevé a mi niña a comer a un lugar de comida rápida. En este lugar le dieron como unos regalos que eran unos stickers, unas calcomanías referente a Halloween. Parecían cosas inofensivas que hasta al punto que yo no le vi nada malo en que ella las cogiera. Y estamos en un momento, yo estoy hablando con ella comenzó a portarse muy mal y a hacer cosas muy feas y a portarse irreverente. Yo las regañaba, no me hacía caso. Suri, ¿qué te pasa? ¿Te pasa algo? Cuando después de yo haber orado y todo esto, yo me acuesto y la niña comienza a dar gritos. La niña comienza a dar gritos y a decir, déjenme. Me están alando, mamá, me están alando. Y cuando yo me levanto así, que la miro, la niña está sufriendo, está padeciendo. Y la niña me dice a mí, mami, son demonios que están atacándome, me están alando, me están arañando. Yo en ese momento rápidamente empecé a reprender y recordé que esas figuritas estaban pegadas en el baño. Yo le pregunté a la niña, ¿qué es lo que te estás molestando? Dice, las mismas figuras que tú me dijiste, mamá, que no le agradaban al Señor, que eran diabólicas. Bueno, yo fui al baño, rápidamente quité todos los stickers, los rompí. Cuando yo le preguntaba a mi niña, yo me quedé muy desconcertada porque nunca habíamos tenido una experiencia como esta. Mi hija me explicó con lujos de detalle que pudo ver demonios perturbándola, atormentándola, alándola. Entendí desde ese día nunca más llevar a mi casa nada que tenga que ver con estas cosas. O sea, ni de Halloween, ni de nada que realmente no sea para bendición, sino más bien era para maldición. Esta es una fiesta aparentemente inofensiva, se realizan en muchos hogares, trata con los niños, es una fiesta infantil, dicen algunos, pero detrás de todo ello se mueven poderes espirituales demoníacos, porque este es el gran engaño de Satanás, hacer creer de que estas fiestas son inofensivas y no tienen ningún daño a la familia. Pero muchas personas están hablando que cuando han participado de estas fiestas empiezan a tener pensamientos de muerte, o empieza a haber violencia en el matrimonio, o empiezan a haber rebelión de los hijos a los padres, hijos que se levantan a la autoridad de los padres, o padres que maldicen a sus hijos. En fin, la familia se empieza a desintegrar. Es la obra del enemigo. Satanás viene a hurtar, matar y destruir. Todo esto es en esta temporada del otoño. Son fiestas de otoño, pero las fiestas de Dios son de vida. Aquí estamos conociendo las fiestas de muerte, porque el diablo quiere que la gente no conozca la resurrección de Cristo. El diablo quiere empañar la resurrección del Señor Jesucristo. Por eso todo lo centra en la muerte. Y si hay un país donde mucho se ha hablado de la muerte, es nuestro amado México. Por eso necesitamos predicar el Evangelio de vida. Son tradiciones de muerte, costumbres de muerte. Vamos a ver otra tradición que tiene que ver con la cultura nuestra, la cultura que hemos heredado de los mayas, los olmecas, los aztecas, pero de manera especial la cultura maya tiene una celebración que se llama Hanal Pichán. Hanal Pichán es un vocablo maya que significa alimento a las almas de los muertos, o le llaman también las ánimas. Es la creencia de que un día los muertos que partieron van a regresar y por lo tanto hay que prepararle una ofrenda, se le llama ofrenda a los muertos, y levantan un altar. Todo esto lo estamos hoy conociendo. Es un altar con una ofrenda en sacrificio, en este caso ofrendas de comida, lo que le gustaba a la persona que ya falleció. Entonces, la creencia es que esa noche iba a venir a comer junto con la familia y había que limpiar la casa.
Así que el espíritu que se mueve en ese momento es un espíritu de engaño, de mentira y trae confusión. Y no es el muerto que regresa, porque de acuerdo a la Biblia, el muerto no puede regresar. Los que murieron no pueden regresar a la región de los vivos. La región de los vivos estamos aquí nosotros. Sabemos que mientras vivamos tenemos que conocer a Jesucristo, porque un día vamos a morir y tenemos que ir a la eternidad. Ya entramos a la eternidad con la muerte, pero hay dos caminos de la eternidad: el cielo o el infierno, y nadie puede regresar. ¿Con Dios o con el diablo? Exactamente. Entonces, ¿quién engaña que son los muertos que regresan el día de muertos? El mismito los demonios. Satanás. Es Satanás, es el engañador, y a través de demonios le hace creer a las personas que son sus seres amados, que ya fallecieron, que están regresando. Esto se llama espiritismo. Pero realmente es una invocación, en lo oculto. Es una invocación a lo oculto. Sí, están invocando. Y lo que vienen son los demonios. A espíritus de muertos. Y son espíritus, pero los muertos no pueden salir, así que lo que vienen son los demonios. Entonces invocan a la muerte. Invocan a la muerte. Es la forma astuta en que el diablo se introduce a un hogar, a una familia, a una institución, porque hoy en día, ¿cómo hay altares en los centros de trabajo, en las universidades, y ahora en cualquier lugar? Hasta desfiles de calacas van a hacer. Cultura, sí, pero es una cultura de muerte que está llamando a la muerte, y después estamos viendo tanta violencia de muerte. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué hay tanta muerte en México, tanta violencia en México? Bueno, pues la Biblia dice, no hay maldición sin causa. Por eso la iglesia tiene que alumbrar. Somos luz y sal aquí en la tierra, y la Biblia es lámpara que alumbra nuestro camino. Veamos lo que es Hanal Pishan. Es la herencia que dejaron los mayas, es lo que hoy hacen muchos en la península de Yucatán y también en nuestra región acá en el sureste. En todo México lo hacen realmente. Veamos. Hanal Pishan, alimento de las ánimas. El Hanal Pishan es una celebración para honrar a los difuntos con ofrendas de comida y bebida. Una ceremonia para tener siempre presentes a nuestros ancestros, nuestros padres y abuelos, que nos enseñaron esta tradición de respetar y recordar a quienes ya no están con nosotros. Los orígenes del Hanal Pishan se remontan a las creencias de los antiguos mayas. Para ellos, el tiempo eran ciclos como el movimiento del sol y de la luna, y fluía en la tierra un plano rectangular con 13 cielos hacia arriba, 9 mundos inferiores hacia abajo y una ceiba sagrada en el centro que los unía entre sí. Los 13 cielos superiores eran las ramas más frondosas de la ceiba, donde se gozaba de frescura y descanso eterno. Las raíces llevaban a los 9 mundos inferiores. El Pishan era el alma del hombre, un regalo que los dioses le entregaron al ser engendrado y que viajaba al inframundo cuando sobrevenía la muerte física. Creían que entre el mundo de los vivos y el de los muertos había caminos como serpientes por donde transitaban las ánimas hasta su lugar de reposo y por donde regresaban para volver a nacer en el vientre de las mujeres embarazadas. Para contribuir al encuentro de las almas con la Madre Tierra, los mayas ponían altares cuya mesa simbolizaba el plano rectangular, la tierra, y los soportes, 4 horquetas, representaban a los dioses de los 4 rumbos del mundo. Ponían copal, agua, sal, fuego, miel, maíz, cacao, balché y piedras preciosas como ofrendas benditas. Con la llegada de los españoles se prohibieron la religión y los dioses, pero los rituales se escondieron en las cuevas y en las milpas. El mestizaje transformó las creencias mayas sobre la muerte. La certeza de una vida en el más allá de los católicos coincidió con la maya. Los 13 cielos y los 9 mundos inferiores se redujeron a 2, la gloria y el infierno. Ahora todas las almas de los difuntos, exceptuando las que se condenaban en el infierno, regresaban a la tierra una vez al año por espacio de 8 días para estar con sus familiares y amigos. Esta creencia dio origen
a la celebración del Día de Fieles Difuntos para agasajar con comida y rezos a las almas de los familiares y amigos fallecidos, el primer día a los niños y el segundo a los adultos. En cada casa se improvisaba un altar en el que se ponía una cruz verde, simbolizando la ceiba sagrada. 4 jícaras de atole nuevo, una en cada esquina del altar, representaba los 4 puntos cardinales, los rumbos del mundo. Una quinta en el centro era la ceiba. 7 montones de 13 tortillas recordaban los numerales del calendario sagrado y 22 ofrendas de comida y dulces en honor a los 13 dioses del cielo maya y a los 9 del inframundo. En algunas comunidades se ponen velas en las albarradas para alumbrar el camino de las ánimas y evitar que sean perturbadas por los demonios. Se cree que en la víspera cae una llovizna ligera como señal de que los muertos lavan sus ropas para venir a la tierra. Los cazadores no deben ir a cazar porque pueden dispararle al alma de algún tirador difunto, y las tejedoras no trabajan para no coser la piel de algún muerto. A los niños recién nacidos se les anudan hilos de color negro en las muñecas para protegerlos de los malos espíritus. Las almas llegan en la madrugada. A las de los niños se les enciende una vela en sus tumbas para que puedan ver bien su camino. Las tumbas de los adultos se limpian y se adornan con flores. Al finalizar su estancia en la tierra, las ánimas son despedidas con una nueva ofrenda de manjares. A los 7 días las de los niños y a los 8 días las de los adultos. La muerte en Yucatán. En Yucatán, el Hanal Pichán se celebra el 31 de octubre para las almas de los niños, el 1 de noviembre para los adultos y el 2 de noviembre para los fieles difuntos. Días antes, los familiares van a los panteones para arreglar las tumbas, encenderles velas y adornarlas con flores. Las mujeres limpian las casas y con agua y hojas de siricote lavan los banquillos, las mesas, las jícaras y las hamacas. Los hombres barren los solares para que las ánimas no se encarguen de hacerlo. El altar se cubre con manteles limpios y bordados, de color para los niños y negros para los adultos. En el nivel superior se ponen la cruz verde, las jícaras con atole, chocolate, cigarrillos, licor, el retrato del difunto y un vaso con agua para calmar la sed del ánima. En el nivel medio se ponen las ofrendas de comida con frutas, flores y velas. Son generosas porque el ánima debe alimentarse para resistir el esfuerzo de un viaje muy largo hacia el mundo de los vivos. Las ofrendas, además del pip, un guiso tradicional en estas fechas, son de relleno negro, frijol con puerco, tamales, naranjas, plátanos y otras comidas que gustaban al difunto en vida. En el nivel inferior hay bebidas y dulces de yuca, camote, pepita de calabaza, cocoyol, siricote, calabaza, papaya, nansen y miel. Aunque hunde sus raíces en el mundo de los antiguos mayas, el Hanal Pichán en Yucatán ya no es la muestra de una cultura homogénea. Es una tradición que se mezcla con otros matices culturales, esos que hoy conforman la verdadera esencia del ser yucateco. Hemos visto lo que la Biblia nos habla de las prácticas del oculto. El origen está en Babilonia, Babel, en los tiempos de Nimrod, dice la Biblia, cuando Noé salió del diluvio, salió del arca. Noé hizo un altar a Dios y Dios puso el arco iris que no iba a volver a maldecir la tierra. Pero con el tiempo se estableció Babel, y a través de lo que es Babel, eso está en la Biblia, se establecieron entonces las creencias que hoy se han difundido por el mundo. Tenemos un cuadro donde vamos a presentar de una manera muy escueta y no está completa acerca de estas culturas antiguas de donde hoy conocemos Halloween, Hanal Pichán, Día de Muertos, y tiene que ver con los druidas. Los druidas se establecieron en Europa y en Asia. De los druidas era una casta sacerdotal que practicaba precisamente el sacrificio humano, fue de donde se origina el Halloween. Pero también tenemos los cananitas, estos pueblos
que fueron expulsados por el pueblo de Israel, ellos también tenían al dios Moloch, donde se sacrificaban a los niños. Así que eran pueblos idólatras, pueblos de sacrificios, pero también en nuestra tierra mexicana tenemos la cultura madre, la cultura olmeca. De acuerdo a lo que hemos estudiado, estas culturas también practicaron. Allí tenemos una piedra de sacrificios. Esa es un altar. Un altar es un lugar alto, es una piedra donde se sacrifica. Arriba se ponía la ofrenda. El cuerpo. Y allí tenemos a un personaje que está vigilando, dice las notas que hemos leído, que es la cabeza o la boca de una serpiente y está saliendo de la serpiente. Todas estas culturas tienen que ver con la serpiente, tienen que ver con lo que fue la serpiente antigua. Así que tenemos estas culturas. Los mayas también, ellos practicaron el sacrificio humano, y también los aztecas. Todo esto está registrado en la historia, pero cuando conocemos ya a Dios y la Biblia que Dios ha mandado que estudiemos, podemos entender que estos pueblos estaban bajo un engaño espiritual demoníaco, un engaño y la terrible diabólico. Maldición que trae, ¿no? Todo ello, todos los ancestros la sangre mexicanos, del ser humano trae maldición a la tierra. Totalmente. Por eso estamos conociendo tantos problemas sociales, económicos que se viven en nuestra nación o naciones donde se ha practicado todo ello. Para eso está la Iglesia de Jesucristo hoy en día. No estamos aquí para condenar a nadie, sino estamos para ayudar a la gente a salir de la condenación, a salir de la maldición. La Biblia dice, no participes de las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Tenemos que reprender espíritus de muerte que se están moviendo de ciudad en ciudad, de nación en nación. Y cuando se levanta un altar a los muertos, están llamando a esos demonios de muerte y están tomando posición en nuestros pueblos. Por eso la iglesia tiene que hacer guerra espiritual, orar, ayunar y llevar el evangelio para que las personas cambien la maldición en bendición. Una persona puede cambiar de maldición a bendición. Este es el poder del evangelio, la transformación en la persona. Nadie puede transformar a una persona, solamente Jesucristo. Así que, amigo, amiga, abre tu corazón, acepta a Jesucristo y empieza a conocer la verdad que te hará libre y empieza a vivir y disfrutar la bendición de Dios. Todas las bendiciones son en Cristo Jesús. Sí y amén. Son promesas que tienen que ver con la vida espiritual, vida de salud física, vida de salud financiera, todas las bendiciones de Dios conforme a lo que está escrito. Por ejemplo, en Deuteronomio 28, del 1 al 14, habla de las bendiciones en el altar correcto. Cuando estamos adorando al Dios verdadero y estamos presentando nuestra ofrenda correcta, entonces las bendiciones de Deuteronomio 28, del 1 al 14, empiezan a fluir también para nosotros. En el Nuevo Testamento de la Biblia, en la carta a los Corintios, todo un capítulo Dios lo puso allí para hablar de la vida resucitada de Cristo. Dice esta carta, 1 Corintios 15, versículo 20, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. O sea que dice, porque hoy, así como en Adán todos mueren, muchos hablan de Cristo, muerte, pero la muerte ya quedó atrás. Hace 2018 años Jesucristo resolvió el problema de la muerte. Ahora se predica vida. Por un hombre entró la muerte, por Adán. Por Adán y Eva entró la muerte debido al pecado. El pecado trajo muerte. Pero debido a Jesucristo, Cristo llevó nuestros pecados. Él fue el cordero que fue a la cruz a morir. Y al tercer día resucitó para nunca más volver a morir. Y dio nacimiento a la iglesia para predicar
el Evangelio, para ir de ciudad en ciudad, de nación en nación, llevando el Evangelio de vida. Y dice la Escritura en Efesios que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La lucha de la iglesia tiene que ver contra los demonios, esos demonios que están perturbando las familias, las ciudades. Demonios de enfermedades, demonios que están trayendo odio en los corazones de las personas, que están trayendo violencia en las personas, que están trayendo toda obra de maldad en el ser humano. Son demonios, hay que reprenderlos, dice la Biblia, no participes de estas obras. Cuando una persona levanta un altar a los muertos, lo que viene son demonios de muerte. Ahí está rechazando y empiezan a Dios, su obra. está rechazando a Dios y está totalmente haciendo adoración a Satanás, Sí. Aunque la gente no lo sabe. No lo conoce. Pero por eso está la dice, iglesia no para se debe, alumbrar. Exacto, no se debe hacer estos altares, ni se debe participar en Halloween, Por eso, ni en Día de Muertos, porque eso tiene una connotación espiritual malvadísima. Toda iglesia y de todo tradición, pastor debe de estar enfermedad, enseñando de acerca de muerte. la vida, no de la muerte. Y de maldición. Y hay una palabra que quiero compartir aquí en este programa. Dice el versículo 24, luego el 25, porque preciso es que Él reine. Cristo está reinando hasta que haya puesto a sus enemigos debajo de sus pies, y el último enemigo que será puesto bajo sus pies se llama la muerte. Mientras estamos en la tierra, tenemos que estar reprendiendo espíritus de muerte, reprendiendo las obras de las tinieblas. Así que bueno, les pues hasta invitamos aquí. para que no participen de estas festividades y no vaya a venir alguna maldición o enfermedad o muerte o accidente para todos ustedes. Gracias por habernos acompañado. Hasta nuestro próximo programa. Dios mediante.